Lo que quiero indagar es más sobre la función de la traducción y el proceso de traducción. Es de lo único que voy a hablar, de la traducción y de la mediación. El 23 de febrero muere Ernestina Asensio Rosario, indígena nahua, habitante de la Sierra de Songolica, de Tetlacinga, presuntamente violada y asesinada por los militares asentados en esa región. Aún así, aún si la señora Ernestina no fue violada, el caso presentó sin presumir múltiples irregularidades, abusos y formas de la corrupción. El caso de la señora Asensio se ha convertido en paradigmático, ya que representa variables identitarias, geoculturales y de género, ser indígena, ubicarse en zonas densamente ocupadas por los militares, en comunidades autónomas y la de ser mujer. Tanta posición deficitaria, mujer, indígena, pobre, vieja, vinculación de su comunidad como movimientos de autonomía cultural y monolingüe, ha logrado ir mostrando capa por capa, nivel tras nivel, la profunda impunidad de nuestro sistema jurídico y la desatención, descuido y hasta corrupción de nuestros servidores públicos, sobre todo si se trata de sujetos marginales. La anticipación como forma de dominio. El caso empieza a enredarse a partir de una declaración prematura, adelantada del presidente Felipe Calderón. Cuando aún se están llevando a cabo averiguaciones y el caso no está resuelto, el presidente establece la causa de la muerte. Adelantarse al juicio, aun cuando éste acabe siendo certero, es una medida de poder y de captura de la realidad. La mujer indígena dice, murió de gastritis y nos manda a que nos informemos con la CNDH. Es la palabra adelantada del presidente la que marca e inicia el problema. Mi objetivo es reflexionar acerca de lo que se imposibilita cuando una institución pública adelanta un juicio. Mi presentación pretende analizar qué sucede cuando se interviene en la mediación y la traducción de forma adelantada, con otro objetivo que no sea donar la lengua, la institucional, la oficial, la gramatical, la jurídica, para una mejor comprensión de lo sucedido en favor de la justicia y la verdad, sobre todo si el daño se vincula con lenguas menores y sujetos marginales. Hablo de ejercicio de un don, el de ofrecer la lengua como mediación, con el fin de intervenir en la traducción, en este caso de sujetos de habla, costumbres, sistemas jurídicos y formas de gobierno distintas. El don es un acto que se ejerce sin denostar ni lo que costó y sin pedir nada a cambio. Viene de un lugar que no exige retribución. El don de la lengua representa la posibilidad de intervenir en el discurso a favor de la posibilidad de escuchar lo que no puede ser entendido por la ley. La mediación, este ejercicio de donación de la lengua, se hace necesaria en casos de disputa, con mucho mayor razón si la tensión se establece entre sujetos con marcadas diferencias que coloquen a uno en una situación de mucha mayor vulnerabilidad frente al otro, como es el caso, ¿no? Con mi participación quiero indagar en lo que todos hemos reconocido como real, el avance, el adelanto del juicio de una de las figuras más poderosas de la nación, el presidente. Iniciaré trazando algunos vínculos con nuestro pasado colonial, hoy más que nunca cotidiano, en particular con el periodo de la conquista, pues me interesa historizar en torno a las políticas de la mediación, de la traducción, frente al evento de la anticipación. Empecemos por uno de los eventos más violentos y más necesitados de traducción, el descubrimiento de América. Recordemos una de las primeras expresiones de Colón al encontrarse en las supuestas Indias con algo extraordinario, desconocido para él, manatís. Colón califica a los manatís como lo imposible, horrendas sirenas que no atrapan con sus aullidos ni al más despistado marinero. O cuando describe las facciones de los indígenas como rostros que muestran, a primera vista, las ganas de servir a Dios y al rey. Se los traje. Yo vi de, es el diario de Colón, ¿no? Yo vi de algunos, está hablando de los indígenas guaraníes, yo vi de algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos y les hice señas que qué era aquello. Y ellos me mostraron como allí venían gente que otras islas estaban cerca y los querían tomar y ellos se defendían. Y yo creí que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por captivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy prestos dicen todo lo que yo quería y que ligeramente serían cristianos y servidores de vuestra majestad. Hay muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, cuando habla de los árboles,
habla de los árboles como los árboles de Castilla y del río como el río de España. No hay manera que Colón nombre lo que está ahí. En lo que cabe la representación de la Malinche, no podemos saber quién era o cómo era, pues su traducción la coloca como dama de los relatos de caballería. Bernal Díaz del Castillo utiliza la narrativa de caballería del dominio de la audiencia en España para representar a la Malinche. En México hemos tenido grandes donadores de la lengua frente a aquellos que la secuestran. Rosario Castellanos, Elena Garro, Juan Rulfo, aquí tenemos a dos más. Y en otro sentido más literal que literario, las cortes transnacionales, en las que penden los casos de las mujeres asesinadas en Juárez. Y próximamente el de Ernestina. En el mundo literario y en el mundo transnacional pende el sentido, la verdad y la justicia de nuestras mujeres y nuestros indígenas. En el territorio nacional y fuera de la literatura, el cine, el arte y el periodismo, todo es adelanto y perversión de la lengua. Actos adelantados del juicio, aun con benevolencia y generosidad, denotan la superioridad, no la justicia. En el ejemplo de Colón, la superioridad es Europa, y en el de Ernestina, el ejército. El Estado, el gran conquistador, que manifiesta el absoluto desconocimiento de la existencia de un sentido y un mundo previo al que califica. Colón no puede ver nada que no conforme sus ideales, sus expectativas y su misión. A esto se le llaman estrategias finalistas. Comienzan por el fin, la confirmación de las creencias, y alteran todos los contenidos y secuestran todas las realidades. Aquí no hay suspenso ni duda, hay solamente confirmación. ¿Qué significa adelantar en la traducción las supuestas palabras de otro, del diferente? Adelantar al otro significa colocar lingüística, simbólica y jurídicamente a este imposible de la representación en un terreno simbólico ajeno, de tal forma que su esencia, su sentido local, no puede ser más que secuestrado y borrado. Uno de los efectos de la anticipación es la imposibilidad de defender el significado de la otredad, pues la lengua en que se erige la nueva significación no es de su dominio. Estamos ante la violación, el asesinato de la vida, de la significación del otro. Y no estoy hablando, en este caso, de la muerte del cuerpo, ¿no? El caso de Ernestina sufrió variados secuestros, borrones y alteraciones en función de recolocarlos sin aristas, sin la posible intervención de su realidad. El último secuestro fue el de la familia. Frente al don de la lengua que ofrece las posibilidades de traducción, alteración, edición del lenguaje para mejor representar la realidad y la verdad del otro, tenemos la perversión de la lengua que lo que espera es conquistar. La conquista frente al don, el adelanto en la representación frente a la pausa que trae consigo la verdad del otro. Quiero concluir marcando 3 imposibilidades. 1. La imposibilidad de la traducción en servicio de la víctima. Los procesos de traducción e interpretación de la voz del otro, con la intención de posibilitar la justicia, interrumpen misiones de totalidad e imaginarios de homogeneidad. Esto significa la introducción de la diferencia como variable cultural y jurídica. Me interesa resaltar la importancia de considerar en nuestras políticas las prácticas y los conceptos pluri, inter y multiculturales en el devenir de nuestros procesos democráticos a partir del desarrollo de propuestas sobre diversidad cultural, equidad y derechos humanos, frente al aniquilamiento de este discurso como efecto de la anticipación. 2. La imposibilidad de escuchar la palabra del otro, los monólogos del poder. Este caso me regresó al movimiento zapatista en toda su magnitud, en toda su capacidad de hacernos oír la palabra del otro y partir de densos procesos de traducción. Recordé los estratégicos silencios de los zapatistas y los excesivos monólogos del poder. Las máscaras, las posdatas y toda la parafernalia desplegada para que pudiéramos escuchar la voz del otro. Por supuesto, no desde el cuerpo del indígena, sino desde el ventriloquismo comandado por el CRI, Comité Clandestino de Revolucionario Indígena, y la lengua de Marcos, ¿no? ¿Quién puede hablar y quién puede ser oído? Tenemos el cuerpo y lengua marginales como sitios de locución dirigiéndose a la nación. El cuerpo y la lengua indígenas como el sitio de la conquista, el secuestro y el silencio. El caso de Ernestina representa la reiterada escena del imposible de la comunicación, de la traducción y así de la justicia frente a la ciudadanía que potencia una voz de la disidencia o la diferencia. ¿Qué se destapa con lo ocurrido en el cuerpo y la lengua de Ernestina? ¿Qué símiles encontramos en el cuerpo y la lengua indígena, la migrante, la de la pobreza, la obrera, la del magisterio, la de los pensionados, constantemente violada, editada, borrada, para funciones de conquista más que de verdad y justicia? 3. La imposibilidad de la verdad.
Presenciamos una organización repetida de escenarios donde la verdad no puede ser descubierta, pues su presencia descalifica a los órganos de gobierno y de justicia. La verdad como forma de la descalificación del poder. ¿A qué apunta este contrasentido? ¿Qué actos, qué procesos habilitan la verdad? ¿Por qué es importante la verdad? ¿Qué se cancela cuando se silencia al otro, adelantando juicios aun cuando sean verdaderos? ¿Qué relación tiene la traducción con la modernidad y la democracia? ¿Es posible la verdad en náhuatl? Morir en náhuatl. El caso de Ernestina conlleva todo tipo de fragilidades, la de la oralidad frente a la escritura, la de la tradición frente a la modernidad, la de las mujeres frente a los hombres, la de la vejez frente a la juventud, la de la pobreza frente al poder, la del monolingüismo frente al español, la de lo indígena frente al ejército, y la de la palabra indígena frente a un sistema moderno regido también por la palabra, pero la del presidente como ley. La lengua ante la ley. Ernestina muere en náhuatl. Esta muerte califica su cuerpo ya de por sí deficitario con la marca de lo incomprensible, intraducible y lo imposible frente a la ley. ¿Cómo ofrecer justicia a un sujeto multiplicadamente residual? ¿Cómo hacer justicia a nuestros ciudadanos más vulnerables, más diferentes y más tradicionales? El primer relato vinculado con la lengua se refiere desde luego a la Malinche. La Malinche representa en un sentido el caso inverso a Ernestina. La Malinche fue una mujer que es salvada por los dones de su lengua, mujer que es vendida a Cortés y que gracias a su habilidad lingüística, en poco tiempo habla náhuatl, maya y español, logra sobrevivir. Todo gracias a los poderes de su lengua y de su cuerpo. Una india que la salva el ejercicio de su lengua y los poderes de su cuerpo frente a otra que la condena a su cuerpo y su lengua. Malinche se salva por la lengua y la historia la descalifica y la sitúa como traidora. Ernestina muere sin el don de la lengua, sin que nadie pueda donar la suya para inscribir la verdad y la justicia. Ambas mueren sin traducción y traicionadas. En los estudios de género y el feminismo hemos estudiado con muchísima intensidad a la Malinche, no como la traidora, sino como la traductora, la que donó la lengua para su sobrevivencia, que pasó de ser esclava a señora. Seguiremos estudiando y analizando el caso de Ernestina como una Malinche, con una mujer que muere víctima de múltiples conquistas, junto con lo sugerido por el maestro Granados Chapa y Martín Alonso, que esto no está cerrado, ¿no? Hablando de dones de la lengua, la mía se me retuerce cada vez que digo presuntamente violada, se resiste, se repliega, quiere decir verdad, quiere invertirse a favor de la justicia y si no puede hacerlo completamente, a mi lengua le queda un resquicio, un mínimo acto de sublevación, de rebeldía, sacarla a favor de Ernestina, sacar la lengua frente a la impúdica ostentación del juicio y sus adelantos. Gracias.